buenas tardes a todas y todos, autoridades universitarias, representantes de organizaciones externas, académicos, estudiantes y todos los que se han conectado el día de hoy. Mi nombre es Loreto Figueroa, yo soy arquitecta y académica de vinculación con el medio y profesora del taller de práctica de quinto año de nuestra escuela. Les quiero dar la bienvenida a este conversatorio sobre cómo diseñar los nuevos espacios públicos. Esta es una iniciativa organizada por la Universidad San Sebastián a través del programa territorial HITO Más Ciudadanos Conectados de vinculación con el medio y la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con la colaboración de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de nuestra universidad. Hoy nos reunimos a conversar y analizar las distintas políticas, planes y programas llevados adelante por el Ministerio en relación con la construcción y replanteamiento de las ciudades y especialmente de los espacios públicos y la política de aumento de ellos en los próximos años. Para esto tenemos un panel de expertos que nos acompañan hoy día y nos entregarán sus visiones y generarán un espacio de conversación sobre este interesante tema. Este panel está compuesto por Enrique Matushka, arquitecto, jefe de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, don Carlos Melo, ingeniero civil, especialista en transporte y movilidad y director de nuestro Centro de Ingeniería y Políticas Públicas de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad, y Constanza Romero, arquitecta y coordinadora del equipo urbano del programa Revive de la Municipalidad de Providencia, con quien personalmente me ha tocado trabajar estos últimos 2 semestres a través de nuestro taller de práctica. Bueno, contarles también que este evento se enmarca dentro de los objetivos de nuestro programa territorial HITO, Más Ciudadanos Conectados, como ya lo había mencionado anteriormente, específicamente en su línea de acción sobre patrimonio e identidad, la cual promueve el desarrollo de proyectos y estrategias de planificación para la identificación y conservación del patrimonio material e inmaterial, mejorando la conexión entre los ciudadanos y su entorno, permitiendo una mayor interacción con la ciudad. Para darles la bienvenida, se va a dirigir a ustedes entonces ahora en este momento la directora general de vinculación con el medio de la Universidad San Sebastián, Marcela Quirós. Muchísimas gracias, Loreto. Agradecer la presencia de todos el día de hoy, particularmente los expositores del decano de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de nuestra universidad, don Drago Bodanovich, y por supuesto don Enrique Matushka, Constanza Romero y nuestros académicos Carlos Melo. Es una gran instancia que hoy día marca un inicio importante de este programa territorial HITO que nuestra académica señalaba, nuestros Más Ciudadanos Conectados, una iniciativa que busca darle mayor conciencia cívica a los ciudadanos del Gran Santiago, pero ¿cómo no expandir esto a todas las regiones? ¿Cómo no impulsar con mayor profundidad la promoción del pensamiento crítico, la participación, el involucramiento activo y responsable de las personas en torno a nuestro entorno? Algo que vivimos todos los días, algo por lo cual cada día tenemos más conversaciones, más aún después de todo lo que hemos vivido con la pandemia, cómo proporcionar más espacios públicos abiertos que nos permitan un mejor diálogo entre todos. El trabajo de vinculación con el medio de la Universidad San Sebastián se basa justamente en este tipo de instancias y irlas profundizando, construir relaciones de coconstrucción, de diálogo, de apertura a lo que está pasando, y así también darle bidireccionalidad a todo nuestro quehacer, impulsando iniciativas que logren impactar tanto en nuestro entorno, ser un aporte a los desafíos que enfrenta nuestra ciudad, pero también que impacten la formación de nuestros estudiantes, de todos los niveles, que los lleven a un proceso reflexivo, pero también activo para poder impulsar un país con un desarrollo mucho más integral, con un desarrollo sostenible. Agradezco profundidad esta instancia que se genera junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se genera en un Consejo Consultivo Territorial y también al cual se suma hoy día la Municipalidad de Providencia, con quienes ya venimos trabajando hace un tiempo en diversos proyectos. Uno de esos entiendo que hoy día se va a mostrar más en profundidad. Este tipo de actividades nos permite ir fortaleciendo nuestro proyecto educativo claramente, vinculando a nuestros estudiantes con etapas tempranas de formación, con aquellos que son los encargados de tomar las decisiones en nuestro país, de elaborar políticas públicas, de implementar esas políticas públicas.
por ende es más relevante aún que hoy día puedan participar, y esta audiencia bastante interesante, donde se mezclan académicos, donde se mezclan nuestros académicos, estudiantes y también otras organizaciones. A nombre de la universidad, les deseo una excelente jornada el día de hoy y que esperamos que esto sea el inicio de un ciclo de varias actividades y proyectos que podamos desarrollar de manera conjunta. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias por tus palabras. Y a continuación, en nombre de nuestra Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, se dirige a ustedes nuestro decano, Drago Dodanovich. Muy buenas tardes, muchas gracias, Loreto. Muy buenas tardes a todos los presentes. En especial un gran saludo a nuestro invitado expositor, a Enrique Matiuska. Muchas gracias por acompañarnos, a jefe de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, a nuestro académico de la Facultad de Ingeniería y Tecnología, Carlos Melo, muchas gracias, y a Constanza Romero, coordinadora del equipo urbano Revivir de la Municipalidad de Providencia. Creo que junto con nuestra arquitecto y académica de vinculación con el medio, Loreto Figueroa, hacen un tremendo equipo line-up para desarrollar este fundamental tema. Conecto un poco con lo que nos comentaba Marcela Quirós, nuestra directora nacional de vinculación con el medio, en cuanto a la relevancia de este tipo de iniciativas. Creo que no es para nada redundante insistir en que el desarrollar políticas claras y rotundas de vinculación con el medio desde el ámbito universitario resulta un elemento profundamente clave y a la vez muy virtuoso, porque nos permite la co-construcción de iniciativas con agentes del medio en la búsqueda de beneficios mutuos, y por lo tanto entramos en un círculo de gran virtuosismo para el desarrollo de una mejor academia, para formar mejores profesionales, mejores ciudadanos, pero también para poder, desde la universidad, con toda la reflexión, con todo el trabajo que aquí se hace, a impactar y colaborar con el desarrollo de nuestros territorios. Creo que este webinar es de una pertinencia notable a hablar de cómo podrían ser, cómo pueden ser en el futuro cercano nuestros espacios públicos. Ese cuestionamiento lo encuentro fundamental. Recordemos que de alguna manera nuestra ciudad ha sido protagonista de todo lo que está pasando en el último tiempo. Grandes crisis desde sociales, culturales, ambientales se han manifestado y han tenido a la ciudad como eje fundamental. Pero también creo que es súper importante no olvidar que sin duda, y es lo que dice la literatura y los expertos, la misma ciudad es el atajo para poder resolver estos problemas, es el gran atajo para poder mejorar sustantivamente la calidad de vida de nuestros habitantes, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, el espacio público es algo indivisible de la ciudad, ¿no? De alguna manera es una de las grandes dos mitades de la ciudad. Por un lado está la parte construida, donde vivimos, trabajamos, la industria, etcétera, y por otro lado está el vacío, ¿no? Lo no construido, que es el espacio público, y estos dos elementos para hacer una buena ciudad tienen que estar dialogando y tienen que poder ser diseñados y disfrutados por todos los habitantes. El espacio público es un espacio democrático, transversal por definición, es un agente clave para el desarrollo humano integral, y quizás aventurándome a una hipótesis, probablemente uno de los problemas que tenemos con el espacio público es que hoy día de alguna manera el abanico de espacios públicos que disponemos son normalmente funcionales, ¿no? Y eso no significa que sean menos importantes los funcionales, pero tenemos sistemas de transporte, vialidad, etcétera, pero cuando entramos al área chica a pensar esos otros espacios públicos para el desarrollo más pleno de la vida, ¿no? Deporte, para cuerpo sano, mente sana, etcétera, para encontrarse con otras personas, para sacar a la mascota, etcétera, nos encontramos con unas brechas profundamente dramáticas, ¿no? Y ahí es donde creo yo que aparece el potencial de la mano con las necesidades que tenemos, ¿no? Primero, creo que es súper importante entender que los espacios públicos no van a poder ser buenos espacios públicos si no tienen en su génesis participación ciudadana, ¿no? Si no conciben el estallido, el encuentro social. Ya hemos visto cómo han sido protagonistas en el espacio más de alarma, ¿no? El estallido social o las crisis ambientales se han visto marcadas en los espacios públicos, ¿no? Pero el espacio para el desarrollo social, para la actividad física, el deporte, y sin duda para el desarrollo de la componente medioambiental. Y aquí me quiero detener un poco porque creo que es súper importante también entender que el espacio público no puede ser solo este espacio
para la postal, el espacio para ciertas actividades, ¿no? Tenemos que entenderlo que para que tengamos unas buenas ciudades, el espacio público tiene que incorporar la variable medioambiental, tiene que ser espacios que permitan la resiliencia ambiental de nuestras ciudades, ¿no? O sea, cuando tenemos desastres naturales, grandes lluvias, grandes alzas de temperatura, etcétera, especialmente hoy que estamos con esta gran crisis ambiental, el espacio público es una llave, es una clave para poder acortar esa brecha y poder resolver parte de esos problemas, ¿no? Y ahí es donde aparece en la literatura especializada. Hoy día hablamos de muchas veces la infraestructura verde, ¿no? Entender que los espacios públicos son parte de la infraestructura clave fundamental, y en este caso idealmente verde, ¿no? De las ciudades. Y ahí, para terminar, una última idea, ¿no? Y es entender también lo que algunos indicadores o profesionales comentan, que, bueno, las mejores ciudades del mundo son las que tienen muchas veces mejor espacio público. Hay indicadores que plantean que las ciudades se podrían medir por la calidad de estos elementos gratis que ofrecen al ciudadano. ¿Ah? Y esos elementos gratis son, en general, espacio público, ¿no? Entonces, mientras mejor espacio público, sin duda vamos a tener mejor ciudades, ¿no? Y teniendo mejor ciudades, mejoramos la calidad de vida de nuestros habitantes y tenemos finalmente una vida mucho más integral, conectada con el medio ambiente, con lo social, con lo cultural, con el desarrollo económico, etcétera, ¿no? Así que agradeciendo a nuestros participantes y dando la bienvenida y agradeciendo a todos los que nos acompañan, tanto estudiantes como académicos e invitados y amigos de la sociedad civil, agradecer este espacio para haber dado esta pequeña introducción de estos ciertos temas que desde de una facultad de arquitectura nos interesa poner en valor, y que creo que este webinar es un gran ejemplo de cómo profundizar estas pertinentes y fundamentales conversaciones que tenemos que desarrollar. Espero que sin duda esta sea una de las primeras de tantas reflexiones que podamos tener con grupos tan potentes como el que estamos hoy día. Así que muchas gracias, bienvenidos a todos y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias, decano. Sin duda lo que comentas es cierto. Estas instancias son realmente esenciales en la formación de nuestros estudiantes, y los temas que tocas son transversales, ¿no? Entonces, la verdad es que agradecer nuevamente a todos los presentes. Contarles que este webinar, la idea es que cada panelista haga una pequeña exposición, cerca de unos 10 minutos, para luego poder fomentar el diálogo y el intercambio de ideas a través de unas preguntas. Para comenzar entonces, dará inicio a las exposiciones el arquitecto Enrique Matiuszka, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quien hablará sobre cómo diseñar espacios públicos. Adelante, Enrique, con tu presentación. Muchas gracias. Estoy tratando de compartir pantalla. Esto siempre sucede. Ahí sí. Perfecto. ¿Se ve? Se ve. Perfecto. Bueno, primero que todo, obviamente, saludar y agradecer la invitación de la Universidad San Sebastián, particularmente a Loreto Figueroa, arquitecta, ¿cierto? Y docente, a la directora general de vinculación con el medio, a Marcela Quiroz, a los panelistas, Carlos Melo, a Constanza de la Municipalidad de Providencia, y particularmente a Drago, quien personalmente conozco, y con el cual también compartimos espacios de docencia, y por lo cual también tengo muy buenos recuerdos de la Universidad de San Sebastián. Particularmente, la exposición que vamos a hacer es, de alguna manera, cuáles son los desafíos que hoy día como ministerio estamos planteando para poder desarrollar estos nuevos espacios públicos, como bien mencionaba Marcela y particularmente Drago. De alguna manera, el programa Espacios Públicos es un programa que nace el año 2003 y que tiene como objetivo poder recuperar áreas urbanas emblemáticas en las ciudades. Y desde esa fecha hasta ahora se ha transformado en una de las fuentes principales que no solo los municipios, sino que también distintas organizaciones han tenido para poder recuperar esos espacios públicos que de alguna manera la ciudad fue perdiendo en el transcurso de los años,
con respecto a diversas condiciones urbanas. Y hoy día el programa ya tiene más de 200 comunas en donde ha podido intervenir. En la evolución del programa, y aquí detenerme, que bueno, nace el 2003, entre el 2003 y el 2017 hubo un aumento explosivo en la inversión de proyectos de espacios públicos, de alguna manera en esa necesidad de no solamente las ciudades, sino que particularmente las comunidades que empiezan a reclamar por mayor cantidad de espacios públicos, entendiendo, como lo mencionaba Drago, que es el espacio donde se puede generar la mayor integración social y de alguna manera devolver lo cívico, ¿cierto?, que debieran tener las ciudades, entendiendo a este modelo, ¿cierto?, de privatización y por otro lado, poder hacer las ciudades mucho más públicas. El año 2017, en realidad el 2018, tenemos un cambio de paradigma con respecto al diseño de los espacios públicos y hacemos un convenio con Yangel y particularmente con su fundación, en la cual de alguna manera comenzamos a refundar el programa Espacios Públicos con una nueva mirada que es la que hoy día estamos tratando de implementar ya como una política pública. Y obviamente esta política pública dejarla no solamente en las llamadas postulaciones como ministerio, sino que también como una herramienta táctica que permite de alguna manera poder enfrentar el diseño de espacios públicos. Aquí solo a modo de referencia algunos proyectos que imagino yo que también Drago de conocer porque es más próximo, ¿cierto?, a su localidad, por ejemplo en Punta Arenas, por ejemplo el Parque Caucari en el norte, que tiene condiciones totalmente disímiles dado la geografía y los requerimientos. Parque Caucari no solamente es un parque, sino que además reconoce una condición de resiliencia con respecto a las crecidas del río Caucari y se transforma en un parque de mitigación en la cual frente a las crecidas se genera inundación una vez cada ciertas cantidades de años, pero mientras tanto ese espacio se utiliza como el principal espacio público para toda la ciudad de Copiapó, siendo un parque de espacio público. Como mencionaba, el año 2018 hacemos un convenio con Yangel, en el cual ese convenio queda establecido a través de un documento, que es un libro que se puede descargar de la página web de nosotros, que se llama La Dimensión Humana en el Espacio Público, y recomendaciones de análisis y diseño. Y esto es particularmente importante porque este libro de alguna manera no solamente reconoce la experiencia de Yangel y de la Fundación en distintas partes del mundo, sino que también hace un trabajo a nivel nacional, reconociendo las particularidades del territorio y generando una serie de herramientas tácticas para poder diseñar espacios públicos en nuestro país. Y que tiene como objetivo, obviamente, poder mirar la ciudad, esta nueva ciudad desde el siglo XX. Observar la diversidad que tenemos en nuestras ciudades. Diversidad social, diversidad económica, diversidad cultural, diversidad ambiental, y desde esa diversidad o de ese amplio concepto de la diversidad, poder reconocerlo, recogerlo y poder diseñar estos espacios. Entender, y esto es muy importante, entender que el proyecto urbano es un proceso, y de alguna manera tiene que ser un proceso sostenible. Nos habíamos encontrado con una serie de proyectos, y ustedes bien sabrán, de espacios públicos que una vez inaugurado, la ciudadanía no lo reconocía como parte de su cultura, como parte de su contexto, contorno, y tampoco muchas veces reconocía las actividades que ahí se producían, y eso generaba no solamente una degradación del espacio público, sino que también a nosotros como ministerio, obviamente desde el punto de vista de los recursos, un mal gasto fiscal en relación a esos proyectos que no sintonizaban con las realidades del lugar. Y obviamente cambiar el paradigma del desarrollo de las ciudades, particularmente porque desde el punto de vista urbano, una de las grandes complejidades, particularmente entre los años 70, 80, que tiene que ver con la época del modernismo,
Ustedes se acordarán, ¿cierto? Particularmente, por ejemplo, la ciudad que plantea Le Corbusier y que trasciende prácticamente a todo el mundo, en el cual se enfocaba en el objeto, en el edificio, y estos grandes espacios públicos, sin actividades, sin servicios, sin reconocer la diversidad que había en el territorio, sino que más bien un urbanismo centrado, ¿cierto?, en lo objetual. Hoy día, de alguna manera, lo que se está planteando por distintos autores, y nosotros obviamente como Ministerio recogemos, es poder cambiar a un urbanismo mucho más sostenible, que tiene que ver con la relación con el territorio, y en ese sentido pasar de una planificación top-down, o sea, una planificación de estos grandes proyectos urbanos desde arriba, pasar a una planificación desde abajo, ¿cierto? Bottom-up, en el cual trabajamos con las comunidades, vamos haciendo proyectos de alguna manera más pequeños, pero que sean vinculados con las comunidades. En ese sentido, una imagen, ahí está, se ve pequeña, pero Gigo Di Tomaso, que es parte de la Fundación GEL, y obviamente una de las principales siempre imágenes que muestra es cómo esta ciudad modernista, centrado particularmente en objetos del edificio y en la movilidad del automóvil, que seguramente Carlos también podrá, con mucho más especificidad, podrá relatarnos, ¿cierto?, cómo la ciudad que se transformó en pos del automóvil, hoy día queremos recuperarla para hacerla más humana, para hacerla más peatonal y poder de alguna manera reconocer otros modos de movilidad y que efectivamente no sea el automóvil por las grandes complejidades que esto nos conllevó. Con la Fundación GEL, con sede en Copenhague, en San Francisco y en Nueva York, hoy día nosotros hemos no solamente trabajado en este manual de herramientas tácticas, sino que además lo hemos llevado, de hecho somos uno de los primeros países que ha llevado esto a una política pública instaurada. La Fundación partió con 4 arquitectos, hoy día esa mesa es toda la Fundación GEL con todos los arquitectos en sus 3 sedes y que obviamente trabajamos de manera colaborativa. Aquí una imagen de Puertas Negras en Valparaíso, como a través de los distintos también programas, particularmente este que es el Quiero Mi Barrio, también hemos ido incorporando las herramientas tácticas de diseño urbano para poder mejorar los espacios públicos. ¿Cuál es la visión del programa? La visión que de alguna manera trabajamos con GEL está de alguna manera mirando, ¿cierto?, esta ciudad a través de 5 ejes. El primer eje es la preservación del patrimonio, que tiene que ver con procesos naturales, con procesos urbanos, con valores ecológicos, con valores culturales y con valores ambientales. Otro eje es la movilidad sustentable, que tiene que ver que la ciudad no se ponga en beneficio del vehículo, del automóvil, sino que poder dar vuelta a la pirámide y entender que la ciudad tiene que ser peatonal y que existen diversos modos y esa, de alguna manera, particularidad que tiene el ecosistema de movilidad se vea en su conjunto y no uno por sobre otro y particularmente siempre como el peatón, como obviamente el más ponderante para poder recorrer la ciudad. El tercer eje tiene que ver con la equidad y diversidad. Algo que mencionaba, la diversidad en su mayor ámbito de diversidad social, cultural, económica, ambiental, para poder generar ciudades que sean equitativas, tal como, ¿cierto?, lo ha mencionado muchas veces nuestro ministro de Vivienda, Felipe Ward, poder hacer ciudades en donde las personas vivan al lado de personas, ciudades mucho más justas. Un cuarto eje tiene que ver con el diseño urbano a escala humana. Y eso, que parece como muy general, tiene una serie de complejidades. Entender cómo el peatón recorre y observa la ciudad y visualiza la ciudad. Y eso tiene que ver con un tiempo determinado, con un espacio determinado, con un horizonte determinado, y cómo la ciudad se va construyendo en virtud de poder contribuir en la riqueza de esos espacios públicos. El mejor ejemplo es cuando, o el mal ejemplo, es cuando se construye, por ejemplo, un gran mall en un área central donde en toda una manzana
solamente hay un acceso, o muchas veces un acceso de carga o descarga, inclusive de basura. Esos 120 metros, donde no hay ninguna actividad, donde no hay ningún servicio, hace que la ciudad sea más insegura, que esos espacios públicos sean más inseguros, hacen ciudades mucho más invivibles. Y es todo lo contrario a lo que queremos como ciudades. Y un quinto eje es el fomento económico-cultural, que tiene que ver en cómo hacemos que las ciudades sean mucho más cívicas, poder reconocer la economía circular como un elemento clave en la sostenibilidad de las ciudades y poder hacer que, como mencionaba cierto bien Drago, poder hacer que estos espacios públicos tengan una vida recreativa, una vida cultural, con arte, con entretenimiento, con juegos, deporte, recreación, y poder hacer mucho más vivibles las ciudades. Este es también un plan maestro que se realizó con YEL, en el caso particular de Huechuraba, en donde se analiza las distintas actividades del territorio, no solo en 2 dimensiones, sino que también en 3 dimensiones, para poder ir a desarrollar nuevos espacios. El primer punto, ¿cómo observamos esta diversidad? Y eso tiene que ver con ya algunas herramientas para poder, y que en el texto que ustedes pueden descargar, particularmente para los alumnos que se han enfrentado a tener que diseñar espacios públicos, esta es una muy buena herramienta de tácticas de diseño, en el cual, primero, analizar cuáles son las actividades de las fachadas que existen en el espacio donde yo voy a intervenir. Segundo, cuál es la población de edad y género que habita ese espacio a recuperar, a regenerar o a diseñar. Y eso tiene también que ver con el conteo de peatones, ciclistas, con el análisis de lo que nosotros llamamos la cota cero, que es el nivel de pavimento, y el mapa de actividades que se desarrolla geoespacialmente para poder posteriormente intervenir. Y eso hace, por ejemplo, en este proyecto de la ciudad de Los Ángeles, en donde la comunidad se sienta mucho más activa en esos diseños, porque precisamente sintoniza las necesidades con el diseño urbano. En segundo punto, ¿cómo se investiga? Y aquí otras herramientas tácticas que es con respecto, uno, a qué observamos. Observamos la vía pública, contamos los peatones, contamos los ciclistas, generamos investigaciones sobre los trazados de senda, los mapas de actividades. ¿Para qué? Para poder observar el espacio público, la cota cero que señalaba anteriormente, y los análisis de bordes, ¿ya? Particularmente las fachadas, para ver ello como un posible potencial para esos espacios públicos. Y en segundo lugar, escuchar, algo que muchas veces hacemos poco, que es poder identificar a los actores claves y relevantes del territorio para que nos puedan entregar información cualitativa para este levantamiento de estudios. Y eso obviamente combinado a una serie de metodologías que con YEL establecimos para poder generar una investigación y que esto no sea solamente cualitativo, sino que además sea cuantitativo, y que el diseño urbano, de alguna manera, no solamente sea la vocación o la intención del proyectista, del arquitecto, del ingeniero, del paisajista, sino que se base en antecedentes concretos, en una investigación fidedigna con respecto a el espacio público. Eso lo hace mucho más profesionalizante y lo hace vincularse con el medio. Y esto, entender que el diseño no es un proyecto, es un proceso. Un proceso que tiene que ver básicamente en 2 áreas. La primera tiene que ver con la planificación, y que es a través de consultoría, universidad, en conjunto con los municipios, poder analizar la calidad del espacio público que se va a querer diseñar o recuperar. Y esto tiene que ver con 3 áreas: investigar, envisionar, que tiene que ver qué es lo que yo quiero proyectar, y tercero, estrategar, que tiene que ver cuáles son las estrategias que yo voy a tomar como equipo colaborativo para poder hacer que esas visiones sean realidad. Y una segunda etapa, que tiene que ver más con nosotros como Ministerio de Vivienda, que es obviamente la ejecución de esos proyectos, en donde ya se pasa esas estrategias a diseño, a la implementación, y aquí un cambio de paradigma. Siempre quedamos en el diseño y la implementación, pero ahora introducimos
un sexto elemento que nos permite hacer que esto sea un círculo sostenible, que es evaluamos ese espacio público para ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona para poder corregirlo y poder hacer un nuevo diseño. Esto, por ejemplo, es una propuesta de YEL en una calle de Puerto Montt, quizás Drago la ubica, y así es como se reconoce la movilidad, las actividades propias del lugar, los nuevos modos de peatonalización, la segregación del vehículo y colocar en virtud al peatón, generar un diseño paisajístico que esté acorde con el espacio público y por sobre todo potenciar la economía circulares, que son los que hacen las ciudades mucho más vivibles. Cuando uno recorre Italia, Francia o cualquier ciudad de Europa, una de las cosas que más llama la atención es la riqueza en el espacio público. Y eso tiene que ver con esta mirada de sostenibilidad en el territorio que precisamente reconoce cuáles son las actividades locales y las potencias en virtud de los espacios. La evolución del proyecto, y aquí también un punto metodológico en comparación con lo que veníamos haciendo. El año 1, nosotros levantamos la evidencia, hay una construcción de la visión, que es de alguna manera lo visionar, se diseña el proyecto piloto y se postula al programa. Todo esto lo puede hacer una consultoría, la universidad o alguna fundación en concordancia con el municipio. En el segundo año se establece la construcción del piloto, que tiene un presupuesto de 6.000 UF para implementarlo, poder hacer las mediciones de ese piloto, cuáles son las actividades que funcionan, cuáles no, cuál es la cuota cero, qué es lo que empieza a funcionar en espacio, y se generan los estudios para la próxima obra en comunión con la comunidad. En el año 3 se trabaja ya con la comunidad para visionar nuevamente a través de esa obra qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Se diseña el proyecto más grande y se hace la formulación de este proyecto y se postula ya el llamado regular con un financiamiento de 30.000 UF, aproximadamente en total unos 800, 900 millones de pesos para hacer el proyecto completo, ¿ya? Y el año 4 ya se ejecuta este diseño. ¿Por qué yo digo que hay un cambio de paradigma? Porque hasta que tuvimos, hasta antes de haber tenido la colaboración con la Fundación YEL, nosotros nos basábamos solamente en un diseño lineal. Y eso tiene que ver que del año 1 al año 4, 5, solamente desarrollamos un proyecto con una ejecución de 30.000 UF. Lo que hacemos ahora, y para aquellos que conocen, por ejemplo, el programa Barrio, es que hacemos esta obra de confianza, en este caso este proyecto piloto, que nos permite poder evaluar el primer diseño, poder evaluar con las comunidades qué es lo que está funcionando en el espacio público, qué es lo que no funcionó, para que ese diseño mayor de espacio público, de plaza, de parque, o el proyecto que sea, tenga de alguna manera todas las condiciones o la mayor cantidad de condiciones evaluadas. Por último, y aquí termino, esta es la Plaza Chaurren, donde hicimos el primer piloto de diseño en Barrio Puerto Valparaíso. Este era el espacio donde comenzamos a trabajar con la comunidad, en la cual se comenzó a levantar información. Mucha información es dónde está el paradero, dónde las comunidades hacían actividades, dónde se movilizaban. Esta es una imagen de las actividades que desarrollamos con la comunidad para poder diseñar y hacer una acción mucho más táctica, más bien como de acupuntura urbana, evaluando, ¿cierto?, las actividades, no solamente espaciales, sino que también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de la equidad de género, de la población que participaba, para poder terminar con un diseño mayor que hoy día estamos desarrollando. Y por último, con eso termino, el año 2020 concursamos 16 proyectos que hoy día están en curso, en 14 comunas, con una inversión de más de 2.700 millones. El año 2021 ya hicimos el segundo llamado para este tipo de proyectos, desde planificación desde abajo hacia arriba.
y obviamente esperamos poder no solamente entregar herramientas tácticas de diseño urbano, sino que también a todos los estudiantes que el día de mañana se transformen en diseñadores urbanos, y que ojalá así sea, no solamente tengan una herramienta, sino que también puedan participar hoy día con la universidad, el día de mañana con una fundación o con una consultora, para poder desarrollar más y mejores espacios públicos con una mirada mucho más sostenible en el territorio. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. La verdad es que muy interesante la manera de mostrar lo que han hecho y el avance de la forma de intervenir el espacio público. Muy interesante también para nuestros estudiantes, sobre todo porque hay una modalidad de trabajo muy similar a lo que hacemos en vinculación con el medio, ¿no? Desde cómo se concibe el proyecto, cómo se implementa el piloto, cómo se co-construye con la comunidad. En el fondo esto no es solamente que uno llega a imponer una idea o una solución a un proyecto, sino que es algo co-construido. Creo que eso es fundamental a la hora de pensar el espacio público y bueno, y todo después el proceso, ¿no? Del pilotaje, de ponerlo a prueba y replicar. Así que la verdad es que fantástico poder entregarle todos estos conceptos y estos datos a todos los presentes. Después al final vamos a generar ahí una conversación y preguntas para poder seguir con la dinámica entonces de nuestro webinar. Le damos el pase ahora a Carlos Melo, donde Carlos nos va a hablar. Bueno, él es académico de la Universidad de San Sebastián, ingeniero civil, especialista en transporte y movilidad, director del Centro de Ingeniería y Políticas Públicas de la Facultad de Ingeniería, y nos contará hoy día, desde su experiencia y visión, la influencia de la movilidad y los espacios públicos, de cómo funciona y cómo se relacionan estos dos conceptos y espacios. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme a el equipo de organización de la actividad. También, bueno, cuando uno prepara estas presentaciones nunca sabe lo que los otros panelistas van a presentar, entonces hay ciertas cosas que creo que de la presentación que hizo recién Enrique van a servir mucho. Yo traté de preparar algo un poco más respecto a los conceptos de relación que existen entre espacio público y movilidad, a veces conceptos que se ven como conceptos separados, distintos, donde quizás nos hace falta muchas veces un análisis multidisciplinario de cómo se relacionan estos dos elementos en la ciudad finalmente, que es el objeto en el cual todos tratamos de estudiar y mejorar. Se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve. Muchas gracias. Entonces yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la relación entre espacio público y la movilidad urbana, principalmente con un enfoque orientado a cómo estos dos elementos pueden actuar de forma conjunta o a través de qué factores pueden actuar de forma conjunta, buscando impulsar la equidad social. Bueno, para todos, creo yo, a esta altura ya debe ser un poco familiar este concepto y la importancia de resaltar la diferencia entre los conceptos de equidad y igualdad. Siempre orientado a que hoy día vivimos en sociedades y en ciudades, por lo tanto, donde existen diferencias o elementos segregadores importantes que amplifican las diferencias sociales. Y por lo tanto, dado ese marco conceptual, parece relevante de abordar como política pública el desarrollo de acciones que sobre todo generen un impulso en aquellos sectores que a la fecha se han visto más desfavorecidos por las condiciones de elementos, por ejemplo, como el diseño urbano, por las condiciones como la accesibilidad a los servicios, como la movilidad en sus ciudades o en sus barrios o en sus comunas, y por lo tanto el cómo tratamos de actuar para equilibrar esta balanza
de ciudades segregadas en las cuales vivimos todos actualmente. Y tratando de aproximarnos a esa orientación o a esa definición de política pública, de buscar, de cierta forma, igualar condiciones que hoy día no son iguales, evidentemente. Cuando uno trata de analizar este aspecto o este problema con un enfoque de la movilidad como generación de acceso a oportunidades, la movilidad como generación de acceso a oportunidades de trabajo, de acceso a oportunidades de estudio, de acceso a oportunidades de recreación, etcétera, siempre aparecen tres dimensiones o tres aproximaciones que son relevantes al analizar este problema desde el punto de vista de la movilidad. ¿Ya? Uno es las barreras o las dificultades eventuales que la tarifa o el costo de moverse imponen sobre ciertas personas y cómo eso actúa como una barrera para acceder a las oportunidades. Pero hay otros dos factores que tienen más que ver con las condiciones urbanas. ¿Ya? Uno es la infraestructura y cómo esa infraestructura genera, provee o facilita la accesibilidad. Y en segundo lugar, cómo la localización de las actividades genera condiciones que permiten o no acceder a ciertas actividades o no. Entonces, ¿por qué planteo que existen estas tres aproximaciones? Porque de estas tres hay dos donde el espacio público juega un rol fundamental, ¿ya? La relación evidente entre infraestructura y espacio público creo que debe ser muy clara para todos, ¿no es cierto? Finalmente los espacios públicos se configuran a partir de decisiones de provisión de infraestructura y diseño de la misma, pero sin duda la localización de actividades y la planificación urbana son un elemento que termina configurando el espacio público, pero al mismo tiempo la localización de las actividades también configura las necesidades de movilidad de las personas. Y ahí, por lo tanto, también hay una relación ahí entre los conceptos de movilidad y espacio público. Entonces, lo que quiero hacer es compartir con ustedes algunas ideas respecto a estos dos conceptos como focos relevantes de esta relación entre movilidad y espacio público. Porque sin duda, hoy en día, y en esto voy a ser un poco... todos tratamos siempre, ¿no es cierto?, de darle la mayor importancia posible a los temas que estudiamos o trabajamos, pero hoy día yo creo que todos debiésemos quizás tener alguna opinión similar respecto a que es en los espacios donde se da la movilidad, donde hoy día se producen los grandes encuentros urbanos. ¿Ya? Hoy día yo me encuentro con las personas en el metro, me encuentro con las personas en el paradero, me encuentro con las personas en el taco, me encuentro con las personas en la ciclovía. De hecho, justo hace unos días yo me encontré, por ejemplo, estoy viajando en bicicleta desde mi casa al trabajo, a la universidad, en el campus Bellavista, y en la ciclovía me encontré con un amigo que no veía hace mucho tiempo, nos estuvimos conversando largamente sobre precisamente cómo irnos en bicicleta al trabajo ayudaba a nuestra calidad de vida y salud mental. Y aquí pueden ver dos ejemplos que para mí son emblemáticos. Uno es la imagen del bibliómetro. Ya el bibliómetro es un ejemplo, creo yo, muy relevante de cómo en un espacio dedicado a la movilidad, que es la red de metro, se generan espacios de encuentro con la cultura, por ejemplo. Bibliómetro es quizás una de las políticas de amplitud cultural más grandes que existen hoy en día en una ciudad como Santiago, que permite llegar con lectura accesible a muchas personas que de otra forma no tendrían acceso a los libros, por ejemplo. O en los paraderos, que se genera el encuentro y quizás es el espacio donde todos nosotros alguna vez hemos tenido esa posibilidad de sentir el encuentro urbano en un espacio tan trivial, tan común, pero tan importante, finalmente para la calidad de vida como es el paradero. Entonces, sin duda, la relación entre movilidad, espacio urbano y espacios de encuentro en la ciudad es indudable. Entonces, quiero compartir con ustedes tres perspectivas para esta relación. Uno, cómo la planificación urbana y la movilidad se relacionan en un ámbito que quizás sobrepasa un poco al concepto del diseño de los espacios públicos, pero que sin duda es importante establecer por lo simbiótica de esta relación. Después, en segundo lugar, quiero hablar cómo existe una relación evidente, y Enrique ya lo presentó en lo que nos mostró, ¿no es cierto?, del trabajo que se ha hecho entre el MIMBU y la Fundación YEL, respecto a cómo los espacios públicos terminan influenciando en
en la promoción del transporte activo y por qué promover el transporte activo hoy día es relevante. Y en tercer lugar, quiero hablar sobre el tema de estándares, porque finalmente los estándares y la diferencia de estándares que existen también en nuestras ciudades respecto a la calidad del espacio público se terminan plasmando en la movilidad. Y quiero dar algunos ejemplos. Entonces, en primer lugar, quiero hablar sobre la relación entre planificación urbana y movilidad. Para eso, comparto con ustedes algunas imágenes que yo creo que son bastante ilustradoras del problema que tenemos hoy en nuestras ciudades. ¿Ya? Hoy día, nuestras ciudades están generando, y aquí yo comparto con ustedes imágenes de la situación de Santiago, pero esta es una situación que se repite en varias ciudades en nuestro país. En general, las actividades de las ciudades se concentran en ciertas zonas en las cuales muchos de sus habitantes no viven, y por lo tanto, para acceder a ese espacio de actividades, las personas tienen que trasladarse grandes distancias cada vez mayores, distancias que van configurando después escenarios de congestión, de largos viajes en transporte público y de mala calidad de vida. Ya el ejemplo de Santiago es bien emblemático. En la primera imagen que comparto con ustedes es de una tesis de magíster de Gonzalo Suazo, de la Universidad Católica, donde hicieron un análisis bien sencillo. En casi un 13% del área de la ciudad, que son las comunas del cono nororiente de Santiago, se concentra aproximadamente un 64% de la superficie construida para servicios de la ciudad. Ya eso habla de una concentración geográfica espacial de los servicios, y obviamente todo el resto de la ciudad que quiere acceder a esos servicios, tiene que hacer largos viajes. Eso se refleja, ¿no es cierto?, en los mapas de la concentración, por ejemplo, de fuentes laborales que el geógrafo Juan Correa ha divulgado de forma bastante masiva también, donde pueden darse cuenta que en el caso de Santiago, por ejemplo, las actividades laborales se concentran principalmente en el eje Alameda Providencia Apoquindo, cada vez más hacia el oriente, y eso genera tiempos de traslado cada vez más largos para las personas. En el tercer mapa ustedes pueden ver el resultado de eso, ¿ya? Los colores, mientras más azul, significan mayor tiempo de traslado al trabajo, y ustedes se pueden dar cuenta fácilmente que desde las zonas periféricas, por ejemplo, de la ciudad, las que están en azul, las personas para llegar a su trabajo a las 8 de la mañana tienen que levantarse a las 5:30 de la mañana, salir de su casa, porque si no, no llegan. Y eso obviamente significa mala calidad de vida, desplazamientos de más de una hora en transporte público, que finalmente terminan repercutiendo también el acceso a oportunidades que esas personas tienen. Entonces, la pregunta que creo que es importante hacerse es si hoy día, al planificar la ciudad y su desarrollo, pensamos en las condiciones de viaje que generamos. Finalmente, la planificación urbana tiene un efecto en la planificación de transporte, y la planificación de transporte también tiene un efecto en la planificación urbana. Hay una relación aquí endógena entre un área y la otra que creo yo hasta el momento nuestra institucionalidad no ha sido capaz de resolver. Ya no hemos sido capaces de generar sistemas de planificación integrados que consideren estos dos elementos a la hora de planificar nuestras ciudades. ¿Por qué esto es importante? Porque la demanda por transporte es derivada. ¿Qué quiere decir esto? Las personas no se mueven porque les gusta moverse. Todos nosotros salimos en la mañana de nuestras casas y viajamos porque accedemos a una oportunidad de trabajo, a una oportunidad de estudio, o a reunirnos con nuestros amigos, parientes, comprar, lo que sea. Pero todos viajamos porque queremos lograr algún objetivo. ¿Ya? Nadie viaja porque le gusta viajar. Y por lo tanto, la planificación urbana es la que termina definiendo las condiciones bajo las cuales se da la movilidad de las personas en la ciudad. Entonces creo que aquí hay un desafío en el cual tenemos que seguir trabajando en nuestras ciudades. El segundo tema que quería plantear es sobre la relación entre transporte activo y espacio público. ¿Ya? Creo que es importante preguntarse hoy si en el espacio público de nuestras ciudades se generan las condiciones para promover el transporte activo. Y creo que la respuesta es depende. Depende de, efectivamente, como decía Enrique, de la visión de ciudad que tengamos hoy y de si centramos ese diseño en el uso del automóvil o no. Si nuestras ciudades se diseñan centrando
las opciones de movilidad en el uso del automóvil, efectivamente no vamos a tener, sin duda, condiciones para promover el transporte activo, o va a ser muy difícil promover condiciones para promover el transporte activo. A mí me gusta mucho esta ilustración de Fabián Todorovic, que es un artista chileno, que creo que ejemplifica muy bien el escenario que hoy día vivimos en nuestras ciudades respecto a la distribución del espacio vial, y donde sin duda han habido avances importantes en diferentes ciudades, pero todavía nos falta mucho por hacer. Ya todavía tenemos ciudades cuyo destinación del espacio vial está principalmente centrada en el uso del automóvil, generando eso condiciones muy complejas para desplazarse, para las personas que optan por el transporte activo, como por ejemplo puede ser la bicicleta, generando condiciones a veces inseguras para los que se mueven en este modo de transporte, o generando condiciones muy complejas de hacinamiento para quienes incluso hoy quedan cautivos por el transporte público, por ejemplo. ¿Ya? Las condiciones, por ejemplo, de la pandemia han demostrado que la gran parte de la gente que hoy día se mueve en transporte público, más que por decisión, lo hace por obligación. Y nuestras ciudades a esas personas las someten a un nivel de hacinamiento relevante, sobre todo por las condiciones de distribución del espacio vial que hemos hecho en el diseño urbano. Entonces, el elemento que creo clave rescatar de esta relación es que la distribución del espacio vial debiese ser un elemento clave a la hora de hablar de diseño de los espacios públicos, del diseño urbano. La pugna respecto a cómo distribuimos este espacio es un elemento fundamental para la configuración de ciudades para las personas, ¿ya? Si queremos, y la primera ilustración lo refleja claramente, si uno hace la analogía de que finalmente la calzada es un espacio destinado para el automóvil, y caemos o pensamos en qué representa eso respecto al uso del espacio, ustedes se pueden dar cuenta fácilmente que hoy día nuestras calles son calles que están diseñadas para el automóvil, no para las personas. Porque las personas se mueven caminando, las personas se mueven en bicicleta, las personas se mueven en transporte público, se mueven en múltiples modos. Efectivamente, hay personas que se mueven en automóvil, pero la proporción de los viajes que en nuestras ciudades aún se hace en el transporte privado es una proporción de viajes menor respecto a todos los demás modos, ¿ya? Aproximadamente, por ejemplo, en el caso de Santiago, la última encuesta Origen-Destino, que ya va a tener casi 10 años, pero habla de que aproximadamente un 30% de los viajes en Santiago se hacen en automóvil. El espacio vial destinado al uso del automóvil claramente es más de un 30% del espacio. Y ahí hay sin duda un elemento que repensar si queremos diseñar ciudades para las personas. Este no es un desafío solamente relacionado con el uso del espacio y con generar mejor calidad de vida. Detrás de esto hay un desafío mayor, quizás el mayor desafío que la humanidad ha enfrentado hasta ahora, que es el desafío del cambio climático. El sector transporte sigue siendo a la fecha en todos los países del mundo uno de los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. En nuestro país es el segundo sector más relevante dentro de la generación de emisiones de este tipo de gases, y por lo tanto, si queremos enfrentar este problema mayor, el desafío del cambio climático, sin duda también debemos repensar la forma en que nos movemos en nuestras ciudades. Es imposible que enfrentemos este desafío si nos seguimos moviendo de la forma en que nos movemos hasta ahora. Y ahí el espacio público tiene mucho que ver. Por último, quería plantear un elemento que a mí me parece relevante y que tiene que ver con el otro efecto, con el efecto que la movilidad o la provisión de infraestructura para la movilidad genera en los espacios públicos, y cómo a veces la movilidad genera diferencias de estándares que obviamente repercuten en cómo los ciudadanos perciben el espacio que los rodea. Y aquí quiero poner solamente dos fotos que creo que reflejan muy bien este fenómeno. Fíjense en la diferencia que ocurre cuando yo tengo un paradero, que es un elemento básico de un sistema de transporte urbano, en una buena condición de mantención versus otro paradero que está en una muy baja condición de mantenimiento.
la degradación y la condición desmejorada del espacio público es evidente en el segundo escenario. Y por lo tanto, el preocuparnos de cómo la movilidad o el sistema de movilidad impacta en el espacio público es un elemento que debiésemos abordar siempre a partir de los estándares, fijando estándares comunes, por ejemplo, para toda la ciudad, hecho que hoy día no pasa en nuestras ciudades. Otro ejemplo relevante en este sentido, por ejemplo, son las ciclovías. Por suerte, el MIMBU, ¿no es cierto?, ha desarrollado un manual de construcción de ciclovías y de definición de estándares de ciclovías, pero aún así, en ciertos lugares de la ciudad y en la misma ciudad, incluso estas dos imágenes son de la misma comuna. Las dos imágenes son de la comuna de Santiago. Una es la ciclovía de Teatino, la otra es la ciclovía de la calle Clubípico, y ustedes se pueden dar cuenta de la diferencia evidente que hay respecto a los estándares. Diferencias de estándares en el equipamiento urbano generan además un desigual acceso a la movilidad, ¿ya? La motivación que una persona tenga a moverse en bicicleta, en el primer caso es absolutamente distinta a la motivación que pueda tener una persona que se ve enfrentada a una ciclovía donde las condiciones de seguridad son prácticamente inexistentes. Y por lo tanto, el proveer estándares iguales en toda la ciudad para garantizar el acceso a la movilidad, creo yo también que es un desafío que nuestras ciudades tienen que abordar, porque todavía es un desafío pendiente. En conclusión, la movilidad urbana, sin ninguna duda, juega un rol crucial a la hora de promover la equidad social, y el territorio donde la movilidad urbana se desarrolla es la ciudad. Por lo tanto, la planificación urbana, el diseño de los espacios públicos y los estándares del equipamiento, de alguna u otra forma, terminan influyendo en la accesibilidad de las personas a las oportunidades. Por lo tanto, el promover mejores espacios públicos, sí o sí, implica mejorar las condiciones de movilidad en nuestras ciudades, y eso es un desafío que sin duda aún tenemos pendiente por abordar en nuestro país. Así es, Carlos. Súper interesante, muchas gracias. Interesante cómo se van hilando las presentaciones, sobre todo porque a continuación viene Constanza de nuestro programa Revive de la Municipalidad de Providencia, que de cierta manera es... bueno, yo la conozco de cerca porque hemos estado trabajando a través del taller de práctica, y de cierta manera siento que a través de estos programas y de lo que ellos hacen, se está tratando de entonces entender la intervención urbana y considerar los aspectos que tú mencionas, Carlos, y que mencionaba Enrique. Sin duda que hay conceptos que se repiten, y que eso hace que sean fundamentales a la hora de pensar los espacios públicos y la movilidad en los espacios públicos. Tú hablaste de recuperar las ciudades para las personas, ¿no? En el fondo de cómo pensar en la movilidad a través del transporte activo genera esta devolución de la ciudad a las personas, y que va muy en la línea de lo que Jan Gehl en el fondo dice de hacer ciudades para las personas, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Bueno, y en base a eso, muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Luego vamos a pasar ahí a las preguntas. Y en base a esto que estamos hablando, entonces, invito a Constanza. Ella es arquitecto, coordinadora del equipo urbano del programa Revive de la Municipalidad de Providencia, quien analizará el tema de los programas de revitalización de barrios e infraestructura patrimonial emblemática de la Municipalidad de Providencia, y nos contará qué es lo que se está haciendo hoy día en torno a la temática de espacios públicos, movilidad y proyectos de renovación. Muchas gracias, Loreto. Voy a compartir. Bueno, primero, obviamente, saludar y agradecer la invitación y dar a conocer un poco de lo que se está haciendo en Providencia a través de este programa de revitalización de barrios e infraestructura patrimonial emblemática. Este es un programa de la Subdere en convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, que está funcionando en Providencia desde el año 2018. Este programa tiene por objetivo implementar nuevos modelos de gestión para la revitalización de los barrios,
buscando mejorar las condiciones de habitabilidad del entorno, poniendo en valor sus inmuebles y zonas patrimoniales y emblemáticas, pero también aumentar la actividad comercial y cultural, y fomentar también la participación ciudadana de estos procesos. El programa entonces se desarrolla a partir de un diagnóstico participativo y de la elaboración de un plan de revitalización barrial, en el cual se definen las principales líneas de acción estratégicas sobre el territorio, y la elaboración también de una cartera de proyectos que se estructura entonces en base a estos 4 componentes del programa: la estructura física, desarrollo económico local y cultural, gobernanza y participación ciudadana y fortalecimiento institucional, con el fin entonces de generar intervenciones integrales dentro del territorio y que sean sostenibles en el tiempo. De esta manera entonces tenemos una cartera de proyectos que tiene iniciativas de distinta índole y también de distinta escala, no solo con foco en el mejoramiento en el espacio público. También es posible hacer intervenciones dentro de predios privados, en equipamientos, y otras acciones o proyectos que tienen foco en el desarrollo cultural, comercial y social del barrio. Este programa opera dentro de 2 barrios o polígonos dentro de la comuna. El primero es el barrio Mercado Providencia Manuel Montt, que se define por la calle Manuel Montt y Avenida Providencia, este de acá, y que incluye el Mercado Providencia, el conjunto de las Torres de Tajamar y también el conjunto de la Unidad Vecinal Providencia. El otro polígono es el barrio Parque Bustamante Balmaceda, que se define a partir de estos 2 parques urbanos y que incorpora las áreas residenciales y comerciales también que están vinculadas a estos parques. Entonces ahora voy a mostrar algunos de los proyectos que se han priorizado dentro de estos barrios y que estamos desarrollando en el programa. El primero es el mejoramiento integral de la calle Manuel Montt, que considera el tramo desde Andrés Bello a Eliodoro Yáñez, y que es un proyecto que tiene como principal objetivo mejorar el espacio público asociado a los restaurantes que se han ido concentrando en esta calle en los últimos años, y que si bien han tenido se han desarrollado reconvirtiendo la edificación original de esta calle y manteniendo su carácter también, obviamente implican una nueva intensidad de uso, y que obviamente la vereda existente ya no era capaz de acoger, además de la complejidad de todo lo que de lo que involucra como el funcionamiento de estos locales. Además, con esta nueva, digamos, creciente demanda del uso del espacio público por parte de los locales, que es algo que deja en evidencia toda la pandemia y este uso ahora como espontáneo de las calles. Entonces, en concreto, lo que propone este proyecto es eliminar una pista vehicular de la calle Manuel Montt y generar un ensanche de la vereda para aumentar el espacio peatonal y también para dar lugar a estas terrazas de los locales comerciales. Dentro del diseño de este proyecto se considera la incorporación de un paisajismo sustentable que ha venido desarrollando la municipalidad también, como parte de su estrategia hídrica, y que es un paisajismo que se integra en los veredones de la calle, que integra el uso ahora de especies que tienen bajo requerimiento hídrico, y que combina varias especies con ciclos distintos de manera de restaurar el equilibrio ecosistémico. Y además tiene una muy baja mantención en comparación al pasto, que es lo que generalmente se usaba en los veredones de las calles. En estos veredones además se considera la recolección de agua lluvia y su reutilización para el riego. Acá hay algunas imágenes del proyecto que se está desarrollando. Estas son de la etapa del anteproyecto. Vamos a ver entonces cuál sería como la imagen objetivo de la propuesta. Este proyecto, que está un poquito más hacia el oriente, se trata del mejoramiento de la placa comercial de la Universidad de la Unidad Vecinal Providencia, que está ahí ubicada en Providencia con Carlos Antúnez,
que se enfoca principalmente en el mejoramiento de la plaza que está entre los locales comerciales hacia Providencia, un espacio que presenta bastante deterioro y bastante subutilización a pesar de estar tan vinculada al eje de Providencia. Y que, bueno, además, cabe decir que es un espacio privado de uso público, pero que sin duda está totalmente relacionado con la red de espacios públicos de la comuna y por lo tanto me interesa mucho poder conectarlo y vincularlo de mejor manera a lo que ocurre en el eje Providencia. Si bien ese es el proyecto principal o como el principal objetivo, digamos, de la intervención, se complementa también con otros proyectos de mejoramiento de espacio público, como en la calle Midleton, que es la calle que está detrás de la placa comercial y que separa con el área residencial del conjunto, que está acá, y con el mejoramiento de la plaza Juan 23, además del entorno del mercado Providencia. Existen otros proyectos también que tienen que ver con mejoras peatonales, en que se mejoran algunos cruces a través de la avenida Providencia, y dentro de esos se considera la habilitación de un nuevo cruce peatonal a la altura de Padre Mariano, que enfrenta la placa comercial, donde estamos haciendo el proyecto de la plaza. Entonces, obviamente con el objetivo de mejorar la accesibilidad a este punto y también conectarlo de mejor manera a los flujos de Avenida Providencia. Por otra parte, tenemos un par de proyectos que son de la Iniciativa de Desarrollo Local, público local, que tiene que ver con un estudio de caracterización espacial que se trabaja con los locatarios y con los residentes del sector, que busca como objetivo generar un modelo de negocios de la placa comercial, de manera que no solamente se entienda que la revitalización de este espacio depende de un buen proyecto de arquitectura y de unas buenas condiciones de habitabilidad del lugar, sino también del trabajo y la coordinación de los locales y de cómo plantearse también como conjunto. Y existe también otro proyecto que es el mejoramiento de la imagen comercial, que se enfoca más bien en un tema de fachadas o de letreros y de darle como una lectura más unitaria al conjunto. Acá hay algunas imágenes del proyecto que se ha ido trabajando, que el principal objetivo en cuanto al diseño de arquitectura es aumentar las áreas verdes, que este es un espacio bastante duro y que además tiene la complejidad de estar sobre el estacionamiento subterráneo del conjunto, por lo tanto no es posible plantar árboles y por eso se está considerando entonces poner estos sombreaderos por los cuales pueden subir las plantas y dar mejores espacios de sombra, que es lo que hoy día principalmente se reclama en este lugar. Esta es una imagen de la calle Midleton, en la cual la principal operación tiene que ver con la eliminación de los estacionamientos y la ampliación del espacio peatonal, junto con la incorporación de una jardinera en la reja que separa el conjunto, y obviamente tratar de potenciar que tenga un mucho menor flujo de vehículos al que tiene un día, y que se vaya ganando entonces este espacio peatonal y la relación entre ambos lados del conjunto. En el caso del barrio Parques, justamente Balmaceda, los principales proyectos son la remodelación de los parques. En el caso del Parque Balmaceda, lo que se propone es una puesta en valor y recuperación del diseño original de este parque, que fue creado por Oscar Trayer, para lo cual se contrató a la paisajista Marta Vivero, que es una paisajista que se ha enfocado bastante en la obra de Oscar Trayer en Chile. Y de esta manera ella hace un plan maestro y para definir los lineamientos del proyecto que se va desarrollando. En general, lo que propone ella, que hay algunas imágenes que tienen que ver con el rescate de las fuentes de agua, de estos jardines más floreados, cosas que obviamente se han perdido en el tiempo desde que existe el parque y todas las modificaciones que se le han ido incorporando. Áreas nuevas, como por ejemplo esta plaza asociada al café literario, donde hoy día existe un área de estacionamiento, y esta es una remodelación de una plaza que está sobre la fuente de la aviación hacia el oriente. En general,
lo principal como tiene el proyecto, reforzamiento de la arborización de los bordes y ordenar el tema de recorrido, generando estos vacíos centrales en los cuales hay una mayor apertura y una vista del horizonte más lejano, cordillera y la geografía en general. En el caso del Parque Bustamante, el proyecto lo que propone principalmente es un ordenamiento del parque, de darle una estructura y un diseño más unitario, compatibilizando los distintos usos que acoge este parque, y de mejorar temas de accesibilidad, ya sea interno y hacia los bordes del parque, un parque con mucha mayor intensidad de uso tal vez, o más transitado, porque tiene una vinculación con el entorno urbano mucho más fuerte tal vez de lo que pasa con el Parque de Balmaceda. Aquí también se busca dar un enfoque de criterios sustentables en cuanto a la vegetación, buscar eliminar algunas áreas de pasto que tal vez no son las más usadas o no son las que están como en las mejores posiciones, dejar por supuesto pasto asociado a los usos o a los equipamientos principales, pero sí integrar esta vegetación, este paisajismo sustentable que va a disminuir la mantención y que también contribuye con esta restauración del equilibrio del ecosistema, atrayendo las abejas y aves. Junto con los proyectos de los parques, se propone también la remodelación de los cafés literarios que existen dentro de estos parques, que hoy día están sin funcionamiento, bastante dañados por las manifestaciones. Y además, lo que se propone es incorporar una nueva biblioteca asociada al monumento de los Tajamares, que es un lugar donde, bueno, antiguamente existió un museo, pero que lleva mucho tiempo cerrado, con muchas dificultades de llevar a cabo un proyecto. Y lo que se propone es generar ahí la biblioteca municipal de la comuna, que actualmente funciona en el edificio del Mercado Providencia, y que con el proyecto de remodelación del mercado tiene que salir de ahí. Entonces se propone generar esta biblioteca subterránea, un corte temático de cuál sería el proyecto, es generar una biblioteca que está bajo el parque y que estaría vinculada directamente entonces al Muro de los Tajamares, permitiendo también atraer un uso mayor y como una revalorización de este monumento que al principio o en los años en que estuvo abierto tampoco tenía una gran cantidad de visitantes. Entonces pensamos que con esto se pueden potenciar las dos cosas. Es una biblioteca que se propone en un estilo más tradicional, digamos, más de lectura y más silenciosa, a diferencia de lo que ofrecen los cafés literarios, que son lugares, aparte bueno, parte de la red de bibliotecas, pero además son lugares de encuentro comunitario de las personas y que tienen muchas otras actividades también asociadas. Bueno, durante el desarrollo de estos proyectos de los cafés literarios, finalmente de su construcción, se propuso un proyecto de unos módulos de biblioteca que se van a instalar en estos dos parques también, que buscan suplir en parte la oferta cultural que ofrecían estos cafés, que la verdad es que se extraña mucho de parte de la población y de los usuarios de estos barrios, y que entonces van a ser parte de la red de bibliotecas, del sistema de biblioteca, ofreciendo los servicios que ofrecían, pero además atrayendo todas estas actividades, además de un proyecto que también propone el programa de ciclos de extensión cultural, de manera de buscar y atraer personas y activar también los espacios públicos donde se están poniendo. En general, los que se escogieron son puntos que no son tan activos dentro del parque, de los parques. Este proyecto, también dentro del mismo barrio, ahí se ven los puntos donde se implementa, se llama Terrazas Pro, un proyecto que surge en el contexto de confinamiento por la pandemia, buscando reactivar la actividad comercial de los locales gastronómicos, que bueno, además se habían visto bastante afectados ya por las manifestaciones y muy limitados en su funcionamiento. Entonces lo que propone es generar áreas de terraza en bien nacional de uso público para atención, ampliar las áreas de atención de estos locales,
y obviamente también con esto incentivar el uso del espacio público, activarlo y contribuir también a la seguridad de esto. En general, la principal cantidad de estos locales están en torno al parque, que es algo que también obviamente nos interesa mucho porque no hay tanta actividad asociada de los bordes del parque hacia el parque. Creemos que eso también es clave como el éxito que pueda tener el proyecto del Parque Bustamante y en temas de seguridad, que es un gran tema dentro de este parque. Los otros que se instalaron también, una gran cantidad en la Plaza Queano, en la Explanada de las Artes, y otros que estaban más dispersos dentro del barrio y que, bueno, a todos se les entregó este mobiliario y que entonces también genera una imagen más unitaria dentro del barrio, de todos los locales. Por último, este otro proyecto, que es el que estamos desarrollando con la Universidad San Sebastián, que es un proyecto que han ido desarrollando los alumnos de los distintos semestres. Ellos parten haciendo un diagnóstico de este barrio, estudiándolo en general, enfocado en identificar, por ejemplo, los ejes de mayor tránsito vehicular o menor tránsito, de identificar los usos de la edificación, de los accesos a las propiedades, de los estacionamientos existentes y de alguna manera identificando como puntos que ofrecen oportunidades de ganar este espacio vehicular para generar espacios peatonales y áreas de encuentro. Ellos han hecho un diagnóstico total del barrio y varias propuestas, de las cuales hoy día se decidió priorizar estos 3 puntos que están en torno a la iglesia de los Ángeles Custodios y de la Plaza José Manuel Barro, este triángulo, en donde existía también un proyecto de la municipalidad de una calle viva que proponía nivelar todo el entorno a la plaza, pero que obviamente tiene plazos mucho más largos en cuanto a las aprobaciones y el desarrollo del proyecto. Entonces, vimos que era bastante conveniente partir con estos puntos que además probablemente van a tener un impacto mayor dentro del barrio y que de alguna manera empiezan como a hacer este diseño anterior al diseño definitivo. Estas son las propuestas que han desarrollado los alumnos y que nosotros ahora tenemos que, con el objetivo de implementarlo finalmente, trabajarlo con los vecinos. Unas imágenes que son las que hicieron ellos, más o menos de cómo serían estas plazas y cómo la operación que proponen dentro del barrio. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Bueno, la verdad es que acotar que los proyectos que muestra Constanza son todos también puestos a la comunidad y son expuestos a la comunidad. En el fondo también se hace una co-construcción con ellos. En el fondo, en el caso, por ejemplo, el último caso que mostró Constanza, de hecho mañana tenemos una participación ciudadana para mostrarles los avances y estos proyectos de cierta manera lo que buscan es eso, es recoger las necesidades y mejorar estos espacios para la comunidad. Bueno, agradecerle a cada uno de los panelistas, la verdad es que ha sido súper interesante ver las distintas visiones en torno a una misma temática y lo que se está haciendo y lo que se puede hacer y lo que nos queda por hacer. Creo que la pandemia y junto con, en el caso nuestro de Chile, el estallido social, la situación actual en la que nos vemos hoy día enfrentada al espacio público, ha puesto esta temática y el espacio público en el centro de todo, de lo importante, ¿no? Y finalmente el espacio público es lo que hoy día se plantea como el lugar de encuentro, como decía Carlos, del encuentro social. Por lo tanto, creo que tenemos una tremenda oportunidad hoy día de poder replantear cómo queremos que sean nuestros espacios públicos. Y la pandemia también nos ha permitido el volver a pensar cómo debe ser el espacio público. Y en base a eso creo que estas instancias en las que estamos hoy día y todos los que se han conectado son fundamentales. El poder abrir estas temáticas y entregar a la comunidad toda esta información creo que es fundamental para poder repensar nuestros espacios públicos y nuestras ciudades de hoy día y de mañana.
La idea era abrir generar ahora una instancia de preguntas y conversación, pero Enrique ha sido muy, muy Mateo, digamos, y ha respondido todas las preguntas que han ido haciendo a través del chat. Entonces, para ser un poco más dinámico, te quiero invitar, Enrique, si quieres hacer una pequeña conclusión en base a lo que te han ido preguntando, porque la verdad es que todas las preguntas han sido contestadas. Entonces, si es que alguien tiene alguna otra nueva pregunta, ideal que la pueda escribir y invitarlos a ustedes entonces para que den un cierre en base a lo que se ha ido preguntando y conversando. Gracias Loreto. Disculpa por haber contestado antes, pero me comían las manos. Bueno, a ver, varias reflexiones. Parto quizás con algunas reflexiones de los panelistas y termino quizás con algunas consultas que se han dado o con el enfoque. Lo primero es que, claro, Carlos plantea en el fondo el desafío de cómo transformar hoy día las ciudades en virtud de entender que las ciudades no solamente, como se pensaba en un principio, no solamente eran de los urbanistas, no solamente eran de los geógrafos, sino que hoy día las ciudades requieren, necesitan y exigen una visión interdisciplinaria a través de sociólogos, ingenieros civiles encargados de movilidad, biólogos, por nombrar algunos, ¿ya? Efectivamente también yo creo que hoy día vivimos, y agradezco esas imágenes tan provocativas que mostraba Carlos, particularmente esa es la de los distintos tsunamis, porque yo creo que hoy día vivimos en un conflicto en que la planificación urbana territorial no está respondiendo o no ha respondido durante décadas a la evolución de las ciudades. Y esto particularmente porque las ciudades han evolucionado no linealmente, sino que en una curva ascendente, dado la revolución tecnológica, dado hoy día lo vimos más que nunca con la crisis de la pandemia que ya nos obligó a consolidar esta revolución tecnológica y de hecho hoy día mismo estamos en un webinar digital que nos permite poder acceder a otros espacios de manera mucho más rápida, perdón, pero también coloca en crisis temas como la movilidad, como los nuevos servicios, cómo enfrentamos estos nuevos servicios, y de ahí que aparecen, por ejemplo, la ciudad más inteligente, y temáticas que ni siquiera hoy día nos estamos dando cuenta, entendiendo que generalmente siempre el Estado va un poco más atrás que la sociedad, y en ese sentido creo que es fundamental el rol de las universidades y de lo que hacen ustedes en ser pioneros, en poder no solamente identificar las nuevas necesidades, sino que también proponer, y ahí felicitar por la vinculación en el medio, proponer nuevas alternativas para que esto sea a futuro políticas públicas, como por ejemplo lo que proponía en un instante este trabajo con Yangel, que partió como un laboratorio y hoy día terminó como una política pública. En ese sentido, con respecto a de alguna manera, la crisis de la planificación urbana, en que hemos estado, y ahí también invitarlo, el ministro propuso hace un tiempo atrás la elaboración del Plan de Ciudades 2050 a través del Comicivit, en la cual, y ahí felicito también lo que ha hecho Constanza, que es particularmente eso, es como a través de estos planes Ciudades 2050, es cada municipio que levanta cuáles son las necesidades del punto de vista urbano en la comuna con respecto a movilidad, con respecto a sus proyectos, con respecto a lo que se requiere para entregar una cartera, un plan maestro, y que se lo entregue hoy día, tenemos mucha esperanza en los gobernadores regionales, se lo entregue a los gobernadores regionales para que sean las ciudades que planifiquen su cartera de inversión y no sea desde el nivel central como MIMBU, MOP o transporte, crean que es lo que es necesario para las ciudades. Hay ejemplos de, por ejemplo,
Cómo vamos Bogotá, en Medellín, o tantas otras instancias a lo largo de todo el planeta, en el fondo, de planes que nacen desde la ciudad y son los gobiernos los que tienen que financiar, pero es un plan desde la ciudad con los requerimientos desde la ciudad. Ciudad 2050, estamos impulsando también los planes maestros, que tienen que ver con el déficit habitacional y de espacios públicos, y también los polígonos de vivienda integrada, que incluso mejora la normativa para poder satisfacer eso. Con respecto al transporte activo y espacio público, no puedo no mencionar lo que sucedió, por ejemplo, también con la Fundación Yale, lo que sucedió en Nueva York. En Nueva York, si uno piensa en Nueva York, se le viene al tiro la imagen de esa calle colapsada de taxi amarillo, y el cambio de paradigma que hace Yale a través de, no me acuerdo el nombre, pero era la planificadora, con el emblema de somos lo que medimos. Históricamente medimos vehículos. Entonces, mientras más congestión tenemos en una vía o en una ciudad, lo que tendemos a hacer es agrandar las vías para permitir más vehículos. Pero eso significa que mientras más espacio hay generado para el vehículo, trae por consecuencia que más vehículos o más oferta traigo para que se incorporen más vehículos. Por lo tanto, entramos en un círculo vicioso. Lo que hace Nueva York es romper ese paradigma y en vez de medir los vehículos, miden la peatonalización. Y comienzan a hacer más espacios públicos para medir peatones. Incluso hay un video que lo pueden ver por YouTube, que es muy interesante, por si alguien se interesa, en donde incluso aparece un taxista diciendo, están locos. O sea, lo que más necesitamos es espacio para vehículos, y aquí la planificadora se le ocurrió restringirnos en el espacio, por lo tanto, más colapsados estamos. Pero lo que sucedió es que, mientras más espacios públicos se generaba, más peatonalización se generaba. Ahora, también como muy bien mencionaba Carlos, para que se dé que el peatón pueda volver al espacio público o pueda usar modos de transporte público, se requiere también romper la brecha que hay entre el móvil público, el transporte público, con el vehículo. Mientras el transporte público no sea más seguro, particularmente más seguro que el vehículo, sea más cómodo, no es necesariamente más rápido, pero sea más seguro y más cómodo, todos, y me incluyo, vamos a preferir el vehículo. Y eso es algo que tenemos que trabajar y fortalecer. Si el transporte público es seguro, es cómodo y es accesible, vamos recién poder romper la brecha de poder hacer mejor transporte público. Ahí también un dato, generalmente, o por lo menos cuando yo estudiaba en la universidad, nuestro gran ícono era Kevin Lynch, y con eso estudiábamos, ¿cierto?, las ciudades, los nodos, los bordes. Hoy día hemos ido actualizando, y además de Kevin Lynch, estamos utilizando Jan Gehl. Por eso que lo nombro muchas veces como dato, ¿cierto?, para los estudiantes que nos están escuchando. Con respecto al proyecto Revive Providencia, además de felicitar a Constanza por el trabajo que está haciendo en conjunto con la San Sebastián, eso de alguna manera va en el camino correcto, y es lo que un poco planteamos en la Ciudad 2050, y queremos que más proyectos como Revive Providencia se empiecen a replicar en todas las comunas del país, y que sean los municipios, los actores, los que generen sus planes de ciudad y puedan ser implementados a través de las políticas de gobierno. Y si esa política no está, o ese programa no está, se tiene que hacer. Y así es como nosotros hemos generado distintos programas. Por ejemplo, el último programa que hemos realizado es Corazón de Barrio. El Corazón de Barrio tiene que ver con esta idea, por ejemplo, de la ciudad de 15 minutos. ¿Qué significa la ciudad de 15 minutos? Que es aquella ciudad que en 15 minutos peatonalmente o a través de bicicleta yo puedo contar con todos los servicios, equipamientos, espacios públicos y vivienda. O sea, en 15 minutos yo puedo vivir y acceder a un modo de transporte
puedo acceder a un servicio. Pero en aquellas zonas donde la ciudad no llega, que particularmente en la periferia, es que establecimos este programa de Corazón de Barrio, que llevamos este corazón, esto es, no es que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que es un programa español que lo estamos trabajando en conjunto, que es llevamos una parte de la ciudad a aquellas zonas periféricas, que llevamos espacio público, equipamiento, servicio, como por ejemplo equipamiento deportivo, locales como el Dr. Simi, como no solo la farmacia popular, sino que también oficina del correo, oficina del Banco Estado. Entonces, en aquellas zonas periféricas, poder contar con espacio público, equipamiento y servicio. Y por último, yo creo que la gran mayoría de las consultas es cómo poder acceder a esta cartera en el fondo de espacios públicos. Bueno, en primer lugar, como una obligación, ¿cierto?, por parte nuestra del área pública, es que siempre quienes desarrollen estos proyectos tienen que estar en los registros técnicos, y en estos registros técnicos pueden estar oficinas privadas, fundaciones, ONG, universidades, municipios. Por lo tanto, los que quieran participar no solamente en estos diseños, sino que también en otros diseños, pueden hacerlo a través de esos canales. También mencionar que lo importante, y vuelvo a reiterar, que es un documento que les puede servir a todos los estudiantes en la guía de espacios públicos que elaboramos con Yangel, porque lo que ofrece es una batería de tácticas urbanas y metodologías para poder diseñar espacios públicos, que era algo que no existía. Hasta ahora, ¿cómo se diseñaba espacio público? Según la experiencia que tuviese el arquitecto o el consultor. Pero desde el punto de vista de la academia, el único input que teníamos era o Kevin Lynch o grandes arquitectos, y obviamente revisamos qué es lo que habían hecho. Pero eso también nos generaba una distorsión en valores de espacio público, en que esos espacios públicos no muchas veces reconocían el contexto cultural, económico, social, ambiental. Entonces, tienen ahí una guía de cómo metodológicamente poder generar el insumo para poder generar el fundamento, por así decirlo, de diseño urbano. Y hay distintas técnicas y metodologías para poder hacer. Creo que eso es básicamente la mayor cantidad de preguntas. Y con respecto a aquellos no lugares o aquellas áreas que de alguna manera van quedando como rezagadas, creo que ahí, nosotros en colaboración con Fundación Yangel lo que hacemos, y quizás para explicar un poco mejor, nos basamos en el diseño incremental, que es el proyecto piloto. O sea, primero hacemos un diseño incremental en un pequeño proyecto con 6.000 UF, y después hacemos el proyecto definitivo con 30.000 UF. Y por eso lo llamamos incremental, porque va en continuación a este proyecto. ¿Para qué? Para poder evaluar ese diseño en una primera instancia, y eso nos permite poder hacer mejores proyectos de espacios públicos de manera más sostenible. Y aquellos no lugares, y yo creo que también esto es una de las cosas buenas que generó la pandemia, paradójicamente, es que esa misma táctica urbana de acupuntura urbana nos ha permitido rápidamente a modificar los espacios públicos a través de distanciamiento, técnicas como Smart City y otras tácticas de diseño urbano, ha permitido poder rápidamente que las ciudades desde esa resiliencia poder adaptarse a estos nuevos fenómenos. Hoy día la pandemia, mañana el cambio climático, y quizás qué otro desastre vamos a tener, pero también nos ha servido para poder ir actualizando nuestras políticas públicas de diseño urbano. Se me deben escapar algunas consultas, pero traté de responderlas todas. Muchas gracias, Enrique. La verdad es que bastante claro todas las respuestas y los comentarios. Me gustaría invitar a Carlos o Constanza si quieren dar un cierre.
Yo quisiera hacer una reflexión bien breve. Hay dos conceptos que creo que es importante destacar de forma adicional. Enrique lo planteó, hay un concepto que yo creo que es clave en la discusión de la relación de movilidad y espacio público, que es el concepto de la demanda inducida. Un concepto que a esta altura del partido yo creo que ya es de aceptación casi unánime entre estudiantes de la planificación urbana o practicantes de la planificación urbana, del transporte. Todavía hay algunos urbanistas que se resisten a creer en él, pero el concepto de demanda inducida es bien simple, y es que básicamente el desarrollo de infraestructura promueve el uso de determinados modos de transporte, y por lo tanto, si tú en una ciudad construyes autopistas o amplías las calles o construyes estacionamientos, los autos van a venir. Y por otro lado, si tú desarrollas bicicletas, en las ciclovías, los ciclistas van a venir. El famoso dicho de "constrúyelo y vendrán", que aplica a todas estas instancias, yo creo que es una realidad que tenemos que considerar. Y el punto que creo que es importante de esto, se ríen ahí por el casi unánime porque hay algunos famosos urbanistas bien mediáticos que no creen todavía en el concepto de demanda inducida, se ríen en el chat. Pero un punto clave, creo yo, es que la normativa, quizás, creo yo, soy un fiel defensor de que la normativa debemos revisarla para considerar este fenómeno de la demanda inducida. Hay ciertas normas que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y a veces en los planes reguladores. Por ejemplo, respecto a estacionamientos, que con una mirada de generación de espacio público para las personas, la verdad que hoy día son bien irracionales. Definición de mínimos de provisión de estacionamiento en vez de máximos. Generan problemas como, por ejemplo, los que generó el Costanera Center, donde para una infraestructura de ese tamaño tú tienes que proveer miles de estacionamientos. Y esos miles de estacionamientos finalmente lo que terminan haciendo es atrayendo más autos. Es un fenómeno finalmente bien que nuestra normativa, creo yo, hoy día no recoge de forma adecuada, y tenemos que hacer una revisión apropiada si es que efectivamente queremos construir ciudades para las personas. Y el otro punto que creo que es indispensable, y vi que varias preguntas estaban relacionadas con eso, tiene que ver con la institucionalidad. Yo sigo creyendo que hoy día en Chile tenemos un problema de institucionalidad para la ejecución y el desarrollo del espacio público muy importante. Por un lado, los municipios, Constanza nos demostró, hacen esfuerzos gigantescos por desarrollar el espacio público, pero eso genera diferencias, porque los municipios sabemos que no son todos iguales, no todos tienen los mismos recursos. Entonces, los municipios que tienen más recursos pueden invertir más en espacio público, generan un estándar de espacio público que es distinto al de los municipios que no tienen los recursos. Y ahí vamos finalmente generando la brecha o aumentando la brecha respecto a la calidad del espacio público. Eso es un problema de institucionalidad. El gobierno central, por otra parte, juega un rol, como nos mostró Enrique con la presentación del MIMBU, pero sin duda nos falta una escala. Nos falta la escala ciudad. El contar con una institucionalidad que desarrolle el espacio público con estándares similares para toda la ciudad. Ese es un problema que también tenemos en el sistema de transporte, no solamente respecto a la calidad del espacio público. Yo creo que los gobernadores regionales tienen que jugar ese rol, sí o sí, tienen que jugar ese rol. Los que conocen la ley de descentralización saben que además de la figura de los gobernadores regionales está la figura de las áreas metropolitanas. Y esa es una figura que debiésemos desarrollar, explorar, fortalecer con competencias traspasadas desde el gobierno central, pero competencias que también se traspasen desde los municipios, para que finalmente sea el lugar donde se aseguren estándares, calidad y similitud en los espacios públicos, y no solamente en los espacios públicos, sino que en el sistema de transporte y en muchas otras dimensiones, transversales e iguales para toda la ciudad. Yo creo que ahí hay un desafío gigantesco que sí o sí tenemos que abordar en los próximos años, porque si no, finalmente no vamos a lograr nunca resolver estos problemas. Así es, Carlos. Muchas gracias. Sí, sin duda que nuestros nuevos gobernadores tienen una gran tarea en esto, y creo que es una gran oportunidad también. Así es que, toda la razón. Constanza, si quieres cerrar con algo. Terminar de cerrar. Bueno, sí, lo que
me llamó la atención en general desde la experiencia de Yale y lo que propone también el PRVIPE, que creo que es un gran aporte, o como se está orientando la intervención urbana en general. Bueno, esto de entender la ciudad o el espacio público en específico desde esta mirada más integral, que creo que es donde tenemos que seguir como caminando, de entender que no solamente el espacio público es este espacio recreativo, que obvio es de encuentro, pero es de encuentro, como dice Carlos, por el transporte, es de encuentro por las actividades comerciales o culturales, y en el fondo, si no entendemos que está relacionado todo eso, hacemos como proyectos que son medio como vacíos, tal vez, ¿no? Que cuesta tener sentido. Y ahí obviamente la participación ciudadana es muy clave, porque son las personas y estas distintas demandas las que digamos, se encuentran en este espacio, que es el que finalmente nosotros como que tenemos el encargo de diseñar, desde algo muy físico nomás. Pero lograr traspasar como esa lógica del funcionamiento y de los requerimientos del espacio. Bueno, ojalá sigan habiendo muchos PRVIPE y a distintas escalas. Creo que es un súper buen aporte desde una municipalidad, que tal vez tiene ese contacto más directo con lo local, pero obviamente uno también ve cómo tal vez a veces choca con una planificación que debería ser más integral, por lo menos en la ciudad de Santiago, que obviamente una comuna es un límite bastante como, así como arbitrario, podría decirse. Obviamente está muy relacionado a una escala mucho mayor y dan ganas como de poder tener esa coordinación con las otras municipalidades, pero que ahí en general estamos un poquito como atrás. Sería bueno, o tal vez incluso un PRVIPE de cada comuna, no sé. Ahí hay que ponerse más creativo. Eso, muchas gracias. Gracias, Constanza. Sí, la verdad es que toda la razón. Cuando partimos trabajando con Constanza en base a este proyecto de renovación del Vaticano Chico, esto partió en torno a la pandemia, entonces después fue tomando otras aristas, pero ahí en la etapa de análisis y diagnóstico nos dimos cuenta que cada municipio, que era muy curioso porque al final cada municipio trabajaba con un color, una forma, una temática, una señalética distinta, y que ganas de que si tú vas caminando y recorriendo la ciudad y las calles, no al cruzar la comuna tengas un corte que finalmente no sepas lo que significa la señalética o lo que está, la intervención que se hizo, ¿no? Sino que todo esto dialogue y converse en pos de finalmente entender la ciudad como un todo y no las comunas como territorios independientes. Vuelvo a insistir que creo que los gobernadores tienen una gran oportunidad ahí en eso, ¿no? Bueno, ya nos hemos pasado del tiempo. Les quiero agradecer enormemente esta instancia a los panelistas, a los invitados, a los participantes. También agradecerles a los académicos y a las autoridades que se sumaron. La verdad es que para nosotros como institución, lo vuelvo a repetir, estas instancias son tremendamente importantes y enriquecedoras para los estudiantes, porque hoy día la universidad está abriendo estas instancias para poder hacer cosas, y el ejemplo está en lo que mostró Constanza. Nosotros como universidad y como escuela de arquitectura hemos podido aportar de cierta manera en nuestro crear, pensar y diseñar nuevos espacios públicos a través de estas alianzas. Y estas instancias, estos espacios de conversación generan eso, generan nuevas alianzas y oportunidades. Así es que les agradezco y damos por finalizado este encuentro entonces. Y a nombre de la Universidad San Sebastián les agradezco a cada uno de ustedes y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por invitarnos a co-construir y organizar este encuentro, y por supuesto a todos los participantes. Este es el primero de 3, así es que quedan todos cordialmente invitados y les estaremos dando las nuevas coordenadas para los próximos. Muchas gracias.